Bendiciones, Dios les bendiga. Soy el pastor Henry Mayor de la Iglesia Bautista Libre Vida Abundante en Jaruco y estamos a unos minutos de empezar nuestro servicio dominical y hoy tengo la bendición de tener conmigo al hermano Freddy y Rizel, hermanos que van a estar exponiendo la palabra. La temática que se va a estar abordando en el servicio de hoy son las misiones y según tengo entendido el texto o el título que va a llevar a la exposición, como título de la exposición es Hechos 29. Sí, Hechos 29 es el título sobre el cual vamos a estar trabajando. Vamos a hablar acerca de por qué razón somos Hechos 29, la historia por concluir, que Dios aún está escribiendo a través de cada uno de sus hijos en la tierra. Vamos a estar hablando también acerca del plan redentor de Dios para toda la humanidad. Amén, muy buen tema. Nos adentraremos también en lo que es la historia de las misiones y cómo grandes hombres de la historia han sabido captar esta información acerca de qué es el ser Hechos 29 y qué impacto ha tenido en la humanidad. Amén. Bueno, creo que es un tema muy interesante que nos compete a todos porque somos parte de esa historia por concluir. Hechos 29 somos nosotros también. El libro de Hechos solamente llega hasta 28 capítulos. Hechos 29 somos nosotros. Somos trabajando en conjunto con el Espíritu de Dios en pos de extender el reino de Dios. Así que esperamos que sea un tema de mucho gozo y edificación para todos los que estén escuchándolo y viéndolo y esperamos que Dios les hable a través de esta exposición. Que Dios les bendiga. Y ciertos de verdades, pero sin embargo debemos comprender la Biblia como una sola historia. Y esta historia no es más que la historia del plan redentor, la historia del plan redentor de Dios para todos los pueblos y naciones del mundo. Cuando hablamos de un plan, sabemos que cuando nos trazamos un plan para conseguir algo, para conseguir una meta, pues este plan contiene dos metas y una ya se cumplió y es lo que vimos a través del video. Es aquella obra terminada por Cristo y esta la vamos a subtitular como la redención. Esa redención que vino a través de Jesús. La segunda meta que tiene este plan es la tarea por concluir y es como se titula hoy nuestro taller. Entonces, para entrar un poquito más en contexto acerca de estas dos obras, estas dos metas, hablemos de la obra terminada por Cristo. Esta obra se va a ver evidenciada a lo largo de las Escrituras, ya que hay muchos versículos que afirman y que hacen que se cumpla a lo largo de toda la Escritura esta obra. La primera referencia que vamos a ver acerca de esta obra hecha por Jesús está en Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. En este pasaje está la primera mención del plan redentor de Dios. Habla proféticamente acerca de la semilla de la mujer, que es Cristo y que aplasta la cabeza de la serpiente. Es decir, que Cristo derrota a Satanás y lo que hace a través de su sufrimiento, que es supuestamente su talón golpeado. Un ejemplo de podemos verlo a lo largo de la Escritura de un Salvador que sufrirá, que padecerá, pero que resucitará. Un ejemplo de esto también lo podemos encontrar en el Salmo 22, en Isaías 52, 53, Juan capítulo 1, versículo 29 y en Apocalipsis en el capítulo 5. También podemos ver una pequeña porción que dice que en Isaías 53, del 3 al 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Es un ejemplo claro de que esta historia Dios la cumplió y la vimos cumplida en la historia de Jesús. Ahora hablemos acerca de la tarea por concluir. Esta tarea por concluir comienza justamente, como estábamos viendo en el video, con el pacto abrahámico. Este pacto tiene varias peculiaridades y dice en las Escrituras, en Génesis 12, del 1 al 3, que es la primera mención de este pacto: el Señor había dicho a Abraham:
deja tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Voy a hacer tu nombre grande y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las naciones del mundo. ¿Qué es lo importante de este pacto? Es que este pacto contiene 3 verdades que todos debemos saber. La primera verdad es que esta bendición la vamos a asociar con salvación. Cuando estamos hablando de la bendición que Dios propiciará a través de la descendencia de Abraham, estamos hablando de la salvación. ¿Y quién trae la salvación? ¿Quién trajo la salvación? Pues Jesús, como vimos en el video. La segunda verdad que podemos ver es que Dios bendecirá a todas las naciones a través de su pueblo y no fuera de ellos. Sabemos que Dios puede bendecir soberanamente a todas las naciones de la tierra, son con sus seres angelicales, pero no, Él ha decidido hacerlo a través de su pueblo, y es que ahí tenemos el primer reto que tenemos como cristianos, seremos de bendición para todas las naciones. Y por no menos importante es que este pacto contiene un reto, y es que este reto es un desafío a las naciones. ¿Por qué? Primeramente tenemos que entender por qué es un desafío a las naciones. En las Escrituras, las naciones a menudo se traduce como grupos étnicos. En el Nuevo Testamento la palabra naciones, como están viendo ahí, es la palabra etné, que viene del griego etné, que de ahí se saca la palabra étnico. Es decir, que las naciones en las Escrituras son los grupos étnicos. ¿Y cuál es el plan de Dios? Alcanzar el mundo grupo étnico por grupo étnico. Es decir, que un ejemplo de un grupo étnico, vamos a ponerlos en contexto. Nuestro propio país, por ejemplo, es un país geopolítico, pero está formado por muchos grupos étnicos. Lo que caracterizan los grupos étnicos es que son un grupo de personas definido por su idioma, costumbres y cultura, no por el país. Un ejemplo, vamos a poner Brasil. Tenemos que Brasil tiene varios grupos étnicos porque tiene varias tribus. Cada tribu es un grupo étnico. ¿Y qué quiere Dios? Conseguir alcanzar esos grupos étnicos, llevar la salvación a esos grupos étnicos. Y es que Dios ya dijo que se iba a cumplir, porque dice en la palabra que se usan 3 metáforas, que sería la descendencia, sería como las estrellas en el cielo, arena en la orilla del mar y el polvo de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que la descendencia de Abraham, el pueblo escogido por Dios, se iba a esparcir hasta los confines de la tierra. Bueno, como tercer punto de este pacto, dice que Dios hizo un juramento. ¿Pasa aquí mismo? Ya. Ahora, dice que Dios selló este pacto con un juramento. Y dice la Escritura, ahí en Génesis 22, 16, 18, déjame acercarme para leerlo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Saben dónde está esta historia en la Biblia? ¿Dónde se encuentra? Cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y él lo hace dispuestamente, y ahí el Señor hace un juramento. ¿Y se han preguntado ustedes por qué razón Dios hace un juramento? ¿Qué necesidad tiene Dios de hacerle un juramento a un hombre? Pero dice que la razón no se nos da en el Antiguo Testamento, ni tan siquiera en ese versículo podemos ver una respuesta a por qué razón Dios hace un juramento a los hombres. Para eso tenemos que ir al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 13, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, la palabra de Dios más adelante dice que el fin de toda discusión para los hombres es el juramento. Los niños, no, yo te lo juro por mi mamá que yo no hice eso. Literal, para los hombres el juramento es algo importante. Entonces dice la palabra que Dios no encontró a nadie mayor que él por quien jurar. Entonces juró por sí mismo y le da la certeza y la seguridad a Abraham de que lo que él le está prometiendo se va a cumplir. Bueno,
los que van a recibir el beneficio de este pacto de Dios con Abraham son los herederos de la promesa. ¿Y quiénes son los herederos de la promesa? Es la segunda pregunta que nos tenemos que hacer. Nosotros. Amén. Dice Gálatas 3:29. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo a él. O sea, el pacto que Dios hizo con Abraham. Nosotros somos los herederos de las promesas de Dios desde ese pacto, desde la antigüedad. Mire cuántos años han pasado y hoy nosotros somos los herederos de esa promesa. Hoy nosotros somos los encargados de recibir esa bendición, pero tenemos que cumplir con el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Amén. Entonces sigamos yendo un poquito más allá. Y es que estamos hablando Antiguo Testamento y vimos por qué nosotros somos los herederos. Pero Jesús mismo, es decir, Dios hecho carne, también buscó la manera de que nosotros y explicárselo a los discípulos. Y podemos ver que en Lucas capítulo 24, del versículo 44 al 47, Jesús estaba con sus discípulos. Dice que después de su resurrección y antes de su ascensión, ya no tenía años ni meses con ellos, solo días. Así que ya no enseñó las verdades, sino que resumió sus 3 años de enseñanza bajo 2 grandes temas. Dice, y hemos hablado ya de 2 temas, la obra que terminó Cristo y esa tarea que está por concluir. ¿Y cómo lo vemos? Dice que cuando todavía estaba yo con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés. Esto en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esto es lo que está escrito. Dice que Jesús les explica que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. ¿Qué es esto? La obra terminada por Cristo. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento y perdón de pecados para todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ese hecho de que se predicará el arrepentimiento, esa es la tarea por concluir. Ese es nuestro Hechos 29. Y es por eso a donde queremos llegar. Jesús estaba resumiendo no estaba citando las escrituras como normalmente él lo hace, a menudo citando Deuteronomios, Isaías o Salmos. Por ejemplo, el profesor Christopher Wright dice que Jesús estaba resumiendo toda la escritura y estaba diciendo a sus discípulos que esta es la manera en que debéis interpretar las escrituras. Es decir, que debemos mirar toda la escritura en el contexto de la misión, porque nuestro llamado es a estar en misión con Dios. Ahora, hemos visto la obra terminada por Cristo y hemos también hablado acerca de la tarea por concluir, que le hemos llamado al principio ¿cómo? Pero en paréntesis pusimos que la tarea por concluir era ¿qué? La misión. Ahora, no hemos definido todavía qué es la palabra misión. Sin obviar que estaba ahí delante. Bueno, ¿qué es misión? Dice ahí que misión es el gran propósito de Dios. Es Dios mismo extendiendo su misericordia redentora a todos los grupos étnicos o a las naciones del mundo a través de su pueblo redimido. Literal, es Dios mismo extendiendo su mano, su corazón de amor y llevándolo a cada una de las personas. ¿Qué? El Evangelio. Dando la oportunidad a cada uno de los hombres de poder ser salvos en el nombre de Jesucristo. Ahora, la misión tiene 2 puntos muy importantes, que sin estos 2 puntos no puede haber misión. El primero es que todos deben de escuchar el Evangelio y responder a este. Todos nosotros hemos escuchado el Evangelio, ¿no es verdad? Y todos le hemos respondido al Evangelio. Desde que nacemos no somos cristianos. Podemos nacer en un hogar cristiano, pero eso no significa que seamos cristianos, que seamos siervos del Señor. Todos en un momento hemos decidido servir a Cristo y aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Ese es el primer punto para ver misión. El que nos predicó fue un misionero. Ahora, el segundo, o comunidades de seguidores de Jesucristo en cada grupo étnico del mundo. ¿Qué significa esto? En el mundo entero hay más de 7,000 millones, creo, no sé realmente la cifra ahora exacta. Son muchos grupos étnicos. Significa que en cada uno de esos grupos étnicos debe de haber una iglesia plantada. Debe de llegar un misionero y allí plantar la semilla y que ahí dé fruto y que allí nazca una iglesia. Eso es misión. Ahora,
hay dos tipos de misión. Está la misión cultural y la misión transcultural. ¿Qué significa esto? Bueno, la misión cultural es lo que están llevando a cabo nuestros propios hermanos allí en Casigua. Están en nuestro propio país, en una misma cultura. Ahora, una misión transcultural es lo que están haciendo nuestros hermanos Roberto y Verónica, que estaban en Kurdistán y ahora están en otro país. Ellos cambiaron totalmente su cultura, ellos se hicieron uno más de esa cultura, ellos vivían, hablaban, comían literalmente todo lo que hacían las personas o lo que hacen las personas de esa cultura. Ahora, hay otra clasificación. Están las misiones de largo plazo y las misiones de corto plazo. ¿Cómo que se llama? Laura. Nosotros tenemos una amiga que ella vive en Canadá y ella va de vez en cuando a ciertos países a hacer misiones. Va por 1 mes, 2 meses o 3 cuando más. Eso es una misión de corto plazo. O lo que se hizo en la sierra, que fue un día y ahí se predicó, se habló del evangelio a las personas. Pero también hay misiones de largo plazo, que es lo que más se acostumbra a hacer en las misiones transculturales. Ir a una misión, adaptarte a vivir allí y allí realizar tu vida. Ahí vives. Ahora, una pregunta importante que debemos hacer para poder continuar. ¿Creen ustedes que la iglesia ha cumplido con la gran comisión de predicar el evangelio? ¿No? ¿Creen que no? Bueno, vamos a ver entonces un poco acerca de la historia para poder responder esta pregunta. Yo creo que sí, la iglesia ha cumplido con la gran comisión. Tal vez, como decían al principio, ha tenido sus altas y sus bajas, pero sí ha cumplido con la gran comisión. Entonces, para esto vamos a ver un poco de historia y lo vamos a dividir en 3 etapas. Primero, en los primeros 500 años de nuestra historia, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Luego vamos a ver del 500 al 1800 y desde el 1800 hasta la actualidad. Bueno, allí la iglesia primitiva surge o nace después de la muerte, resurrección, ascensión y la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, aquellos 120 que estaban en el aposento alto. ¿Recuerdan? Eso está al principio del libro de Hechos. Ahora, ellos esperaron la orden del Señor. Dice, hasta que no venga la promesa del Padre, no saldréis y estaréis en ese lugar hasta recibir al Espíritu Santo. Luego que recibieron al Espíritu Santo, dice que fueron llenos de poder para ser testigos de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, este movimiento cristiano mundial comenzó allí. Y lo primero que hicieron ellos fue que la iglesia primitiva, esa congregación, entendió el cristianismo como un movimiento. ¿Qué es esto? Estrategias. Y lo vemos primero con el Señor Jesucristo y sus discípulos. Ellos trazaron estrategias de ir por cada una de las regiones de Palestina predicando el evangelio. Pero luego más adelante vemos a Pablo que también movilizó el cristianismo con estrategias. ¿Qué hacía Pablo? Pablo tenía un grupo de misioneros, un equipo misionero como Silas, Timoteos, Lucas. Estos fundaban una iglesia en una ciudad importante, como lo era Tesalónica, Efeso, Corintios. ¿Qué tenían estas ciudades en común? Bueno, estas ciudades eran muy concurridas, había mucho comercio, mucha fluidez de personas viajando todo el tiempo. ¿Qué era la estrategia? Fundar una iglesia allí. Y a los creyentes de esa iglesia se les encomendaba predicar el evangelio a todas las regiones. Por eso es que Pablo en Romanos le dice a la iglesia de Romanos, ya no me queda un lugar a donde ir. Ya no puedo predicar en esta región. Entonces planeo ir a España. Entonces, no significaba que Pablo hubiese ido personalmente a cada uno de los lugares de la región de Asia, sino que la iglesia en general había ido allí. Y Pablo dice que no iba a ir a predicar a un lugar donde ya se había predicado. Quería avanzar, quería expandir el reino de los cielos a otros lugares. Ahora, el cristianismo... Los creyentes de la iglesia primitiva tenían la expectativa de estar constantemente en misión. ¿Qué significa esto? Bueno, esas personas estaban totalmente a tiempo completo predicando el evangelio. Ellos creían que la predicación del evangelio tenía que ser inminente, que el regreso del Señor Jesucristo era inmediatamente y que tenían que anunciar el evangelio a todos. Por eso es que constantemente ellos están predicando. De hecho, salen del recibimiento del Espíritu Santo y ¿qué sucede?
Pedro da el discurso, 3.000 personas se convierten. Desde ese mismo inicio están en acción misionera. Y por último, hubo una rápida propagación del cristianismo en esos primeros 500 años. El efecto de la misión en los primeros 70 años después de Pentecostés fue increíble. Todo comenzó con una iglesia de 120 personas. Yo creo que aquí hoy, si no estamos cerca, lo pasamos. O estamos por ahí alrededor de 120 personas. A finales del siglo III, el crecimiento y la expansión del cristianismo continuó siendo bastante rápida. Y para finales de los 500 años, ya el evangelio se había extendido hasta el norte de África, a Europa, a Etiopía, a Armenia y a Persia. Vemos ahí en el mapa toda esa región circulada, o sea, con rojo. Toda esa área se había llevado el evangelio desde Jerusalén. O sea, estamos hablando de un gran territorio que se llevó a cabo en solamente 500 años. Seguido de esto tenemos la segunda etapa, que es del 500 al 1800 después de Cristo. Algo muy importante que hay que recalcar es que en estos primeros 500 años, donde la iglesia comienza a predicar, lo hacían bajo persecución. O sea, la iglesia era totalmente perseguida. Pero ¿qué sucede del 500 al 1800? Ocurre un declive en el fervor misionero. Y esto se debe a dos factores. Y el primero es que el cristianismo en el reinado del emperador Constantino pasa como religión oficial del Imperio Romano. Lo que pasa es que ya tenemos algo positivo. Los cristianos no iban a ser perseguidos ya. Ya ellos podían andar libremente, pero lo negativo fue que ya la iglesia no se iba por arrepentimiento o porque necesitáramos a Jesús, sino porque lo veían como algo muy normal, algo correcto delante del Imperio Romano. No había ya ese deseo de arrepentirse por sus pecados. Otro que podemos ver es que la iglesia ya no era dirigida ni por apóstoles y profetas, sino por obispos. ¿Qué pasa? La iglesia totalmente se desvía de su verdadera misión. Al disminuir el fervor misionero, la iglesia se desvía. ¿Y qué pasa? Que los que tendrían que estar al frente del ministerio, esas personas se involucran con la administración de la iglesia, es decir, se alejan totalmente de lo que Dios quería para la iglesia, de lo que Dios pedía, que era hacer misiones y llevar el evangelio hasta los fines de los días. Entonces, otra cosa, algo curioso que podemos ver en esta época es una compañía de misioneros que se llaman los moravos. Esto es una nota brillante en la iglesia cristiana, y es que los moravos era un movimiento misionero dinámico. Después del 500 después de Cristo, llevaron el evangelio a través de Gran Bretaña, Europa occidental y central y partes de Asia. Una de estas compañías misioneras fueron los moravos, una comunidad de refugiados radicados en Alemania, dirigidos por el conde de Zinzendorf, y que experimentan un gran avivamiento en 1727. Ellos comienzan a enviar misioneros en 1732 y en 25 años habían enviado 100 misioneros, más de lo que la iglesia protestante había enviado en los 2 primeros siglos de la Reforma. Su clamor de reunión fue que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Algo también muy curioso que tuvieron estos misioneros es que tuvieron una cadena de oración que duró 100 años, 24 horas, días y a la semana, todos 7 días, siempre estaban orando. Era una cadena que no terminó en 100 años. Era totalmente en oración y orando para que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento, que es la salvación de las almas. Amén. Es algo bien increíble lo que hicieron estas personas. Imagínense, a nosotros nos cuesta orar 10 minutos, 15 o 20, y esas personas estuvieron orando constantemente 100 años sin parar. Ahora, la tercera parte de la historia de las misiones es desde el año 1800 hasta nuestra actualidad. Bueno, a partir del año 1800 es que la participación protestante comienza activa en la misión. Bueno, ahí vemos una foto, pasa mi amor, gracias. Ahí vemos una foto de William Carey. Este hombre es conocido como el padre de la misión moderna o el padre del movimiento misionero moderno. Bueno, ¿qué hizo este hombre y por qué es tan importante? Bueno, este hombre desafió a las iglesias a las misiones. Hasta este entonces la iglesia había caído en un declive
tremendo y la iglesia no estaba en las misiones involucradas, a no ser los moravos, que fue una pequeña parte de esos 2 primeros siglos después de la reforma de Martín Lutero. Este hombre desafió a las iglesias a salir de su condición a hacer la obra para la cual habían sido llamados. Este hombre comenzó la primera agencia misionera y él mismo fue como misionero a la India. Fueron 3 cosas muy importantes que él hizo y luego de esto viene un cambio, un proceso de transformación. Lo primero que viene es el llamado siglo de la expansión, que es el siglo XIX, el año 1800. ¿Qué es esto? Bueno, los jóvenes de Europa y de Estados Unidos se movilizaron y decidieron ir a las misiones, yendo a lugares difíciles, a lugares intrincados de nuestro planeta. Y un ejemplo de ello es que en el año 1835 y 1870, 35 misioneros fueron a Ghana, un país en África. Solamente 2 de ellos vivieron más de 2 años en Ghana. Los otros 33 murieron sirviendo al Señor allí. Solamente 2 pudieron seguir con vida. Ahora, otro ejemplo de este siglo de la expansión es el movimiento estudiantil de voluntarios. Jóvenes igualmente de Europa, de América del Norte, se brindaron voluntariamente para servir a Dios en las misiones y fueron igual a lugares difíciles donde se persigue el cristianismo o donde no había el cristianismo allí, hacia Asia, hacia África, hacia las Américas, no del norte, sino hasta la parte de América del Sur. Entonces, lo que viene después de esto, de este siglo, que fue un siglo difícil, de hecho, dice un misionero que le escribe a su familia en su casa, dice: arar me suena como avivamiento, pero todavía no estoy en esa etapa. Todavía estoy quitando las piedras que estorban en el campo. Y es difícil porque vemos que es todo un siglo trabajando y esforzándose y todavía no se había visto fruto. Pero dice la palabra que el que siembra, recoge. Entonces este año fue para sembrar. El próximo siglo, el siglo XX, en el año 1900, fue que el crecimiento comenzó a dar fruto. Entonces, en este siglo, las iglesias locales tomaron el liderazgo para llevar las misiones. ¿Qué quiere decir esto? Ya no tenían necesidad misioneros de Estados Unidos ir a África, porque ya los mismos cristianos de África estaban predicando en África. Y así fue como se fue movilizando. Y a principios del siglo XIX, solo el 1% de los creyentes nacidos de nuevo, o sea, cristianos en todo el mundo, eran de la parte oriental del planeta. O sea, África, Eurasia, Asia, Oceanía. Entonces, en el siglo XXI, o sea, 200 años después de esto, había llegado ya al 80% de unos 600 millones de creyentes nacidos en todo el mundo. Bueno, ¿qué pasa en el día presente, en la actualidad? Bueno, el fruto de los últimos 200 años de la misión mundial ha sido fenomenal. Esto ha habido un crecimiento enorme en la membresía de la iglesia a nivel mundial. Y hoy en día, en todos los continentes del mundo, existe cristianismo. Y en cada uno de los países, de los 256 o 254 que se reconocen en la ONU, está presente el cristianismo de una u otra manera. ¿Amén? Entonces ahora vamos a poner unos datos importantes actuales de cómo está la situación en el mundo hoy. Eso que ustedes ven ahí es una gráfica de pastel que recoge la información de todas las personas del mundo en %, dividido por religiones. Bueno, ahí podemos ver que el 33% es de cristianos. Ahí incluye tanto cristianos ortodoxos como católicos y como protestantes, que somos nosotros. Pero hay 33% del mundo, son 7 billones de personas en el mundo entero y nosotros somos el 33%. Eso representa unas 2.500 millones de personas cristianos en el mundo entero. El otro por ciento más grande es el del musulmán, representa un 20 o 22, el 20%, y así sucesivamente están por las religiones más grandes. Sigue el budismo con el 6% o el hinduismo. El hinduismo con el 13%, los budistas con el 6%, otros. Ese otro significa otro tipo de religiones. Ahí entra, por ejemplo, los testigos de Jehová, los animistas y toda esta serie de religiones nuevas y sectas que hay. Y
por último tenemos un 14% que son de personas ateas o no religiosas, que no creen en ninguna deidad. Seguido de esto, podemos ver la lista mundial de la persecución. Algo curioso que usted debe saber es que, déjame leerlo por aquí, el número de los cristianos que se enfrentan a la persecución y discriminación por causa de su fe superó a los 365 millones de cristianos. ¿Qué significa esto? Que 1 de cada 7 cristianos es perseguido. Aquí usted puede ver donde está la mayor concentración de países que son perseguidos. Y si se puede dar cuenta, es que esta es la zona que más concurrida está. Y esta zona específicamente se denomina como la ventana 1040. Aquí está el Medio Oriente, está Asia y están la mayoría de todas las religiones que no creen en Dios. Pero ¿qué pasa? Ahí donde usted ve las más oscuras es donde más cristianos son perseguidos, donde más cristianos son asesinados por predicar el evangelio. En esos países el evangelio es prohibido. El evangelio no se vive, así que usted pueda venir y reunirse, que usted pueda abrir su Biblia si quiere en medio de la calle. No lo puede hacer porque ahí cuesta la vida. Un misionero allí se juega la vida todos los días. Y es algo que a veces decimos, sí, las misiones, qué lindo, pero la realidad es dura. Y sabemos que existen estos países, que son los países con el mayor número de persecución. Ahí es donde más se asesinan cristianos. Y el primer puesto lo tiene Afganistán, seguido de Corea del Norte, Somalia, Libia, Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán y la India. Estos países persiguen a los cristianos, persiguen a todas las personas que decidan convertirse al Señor. ¿Sabe qué? Que cuando estas personas como tal, estos que tienen este tipo de religiones, deciden aceptar a Cristo, deciden poner su vida completamente en las manos de Dios. No me importa si eso significa mi muerte, no me importa. Yo reconozco a Cristo. Ahí hay personas que saben que decir soy cristiano es su muerte inmediata. Es decir, ahí hay personas que viven su vida como un último día, porque saben que en cualquier momento puede llegar su hora. Y es que sabemos que hay muchos misioneros que están corriendo peligro, pero lo hacen porque han entendido que ellos son la semilla del pacto de Abraham. Ellos han entendido que ellos se tienen que adueñar de ese pacto que Dios hizo. Ese desafío a las naciones no es solamente ir a la India, ir a África. Tu nación también cuenta. Tu nación cuenta en el propósito de Dios. Y aquí estamos nosotros. Cada uno de nosotros somos Hechos 29. Usted es Hechos 29. Yo soy Hechos 29. ¿Y sabe qué? Sí, la iglesia sí ha cumplido con la comisión y el tiempo se acaba. Si usted no está predicando el evangelio, no está cumpliendo con la gran comisión de Dios. Esa comisión que se da en Mateo 28, del 18 al 20. Dice que Jesús dio a sus discípulos una comisión que se nos ha dado a conocer como la gran comisión. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Estas naciones se escribe como etné, es decir, a todos los grupos étnicos de la tierra. Y les aseguro, porque esto viene con una promesa hermosa, que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Jesús no estaba dando una nueva revelación a sus seguidores, ya que Jesús estaba prácticamente citando las palabras del pacto que le había dado a Abraham y a Jacob en Génesis 28, 14 y 15. Y sus discípulos, ¿saben qué? Ellos sabían lo que Jesús estaba haciendo. Jesús les dice, ahora esto le pertenece a ustedes, así que vayan. Nosotros estamos llamados a ir. Nosotros estamos llamados, y no es que tengamos que ir a África o a cualquier parte del mundo. Estamos llamados a ir por ese vecino. Estamos llamados a ir por esas personas que están en hospitales sufriendo y que no conocen el verdadero evangelio. Dios te ha llamado a ser Hechos 29. Y gracias a Dios porque fuimos salvados. ¿Para qué? Para servir y ser bendecidos, para ser el pueblo misionero de Dios.
Usted debe hacer misión todos los días. Aproveche cada día, porque la misión es lo que define nuestra existencia en la tierra como el pueblo elegido de Dios y lo que seguirá siendo hasta que Jesús regrese, hasta el fin de los tiempos.